Vale. Bueno, muchas gracias Enrique, buen día y bienvenidos a esta charla sobre compliance y comercio internacional. Quería agradecerle especialmente a la Cámara de Comercio y Santa Fe por la invitación y por confiar en nosotros para introducir este concepto de compliance. Sabemos que hay un interés genuino de la Cámara respecto a compliance, que CACESP hace poco comenzó un proceso de compliance, de manera que genuinamente se quiere instalar este tema en la agenda y que quiere difundirlo y posicionarlo entre sus afectados. De manera que nuevamente gracias y felicitaciones también por, repito, genuinamente incorporar este proceso. Los expositores convocados para esta charla son Sergio Lombardo y Luis Sánchez Manzano. Sergio es contador de profesión, se ha especializado en auditorías, sistema de calidad de compliance, programas de compliance, y lo ha hecho tanto a nivel público como privado. Es fundador de Simplify Consultores, en donde además de trabajar compliance, consultorías de negocios y de proyectos de inversión, también maneja esquemas societarios vinculados al comercio exterior. Por este motivo, CADEL ha hecho una asociación estratégica de Simplify para llevar a cabo nuestras asesorías en compliance. Consultores asociados de Latinoamérica, cuya productora yo soy presidente, trabaja con estas asociaciones estratégicas con expertos en distintas temáticas. Por eso confiamos en Simplify y en este caso en líder de Sergio Lombardo y en Luis Sánchez Manzano para conceptualizar compliance y tratar de bajarlo a tierra, para simplificarlo y para que se comprenda bien. Dentro de nuestro staff, como les comentaba, también está con mucha experiencia y expertise en compliance Luis Sánchez Manzano. Luis tiene 20 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión de estas características, y lo ha hecho además en más de 50 empresas y entes públicos, lo cual nos garantiza este entendimiento y esta interrelación entre el ámbito público y el ámbito privado, que es tan complejo y tan difícil de comprender cuando se trata de sistemas de compliance. Además, Luis, se ha especializado como auditor y es consultor. Esto quería destacarlo del programa CEPIME. De manera que tanto Sergio como Luis nos van a explicar de qué se trata compliance. Por supuesto, le vamos a pedir también que nos vinculen compliance con el comercio internacional y que traten de ejemplificar, de bajar a tierra el concepto para que lo podamos entender cabalmente. De manera que Sergio y Luis, gracias por aceptar esta invitación, por darse este tiempo para explicarnos compliance. Y primero entonces, Sergio, por favor comenzarías vos y luego le daríamos la palabra a Luis. Adelante, Sergio, por favor. Perfecto, Fernando, buen día. Bueno, ante todo me sumo a tus palabras de agradecimiento a los organizadores por haber confiado en nosotros para el abordaje de esta temática. Y bueno, como bien vos decís, me parece por ahí quizás importante comenzar con una conceptualización generalizada, ¿no?, sobre el concepto, para tener en claro que, en definitiva, el compliance se trata de tratar de desarrollar en el mundo corporativo una cultura de cumplimiento y un modelo de gestión basado en el compromiso ético de la organización para el cumplimiento de las normas legales, ¿no?, y de los propios compromisos que voluntariamente asume la compañía en su autorregulación, en sus procesos internos. Esto obviamente conlleva a una dinámica de un trabajo proactivo permanente de las compañías para prevenir, anticipar y gestionar los riesgos de incumplimientos que hay asociados a su negocio. Hoy en día la figura del compliance officer o el ejecutivo de compliance
se ha tornado como un elemento prioritario en la compañía. Esto sobre todo por la evolución y la complejización que se ha ido dado en el entramado jurídico, legal, regulatorio, que tiene incumbencia en la vida y en el quehacer diario de las compañías, ¿verdad? Hoy, más allá de la presión o del marco regulatorio que significan las tradicionales obligaciones de tipo fiscal o aduanero, en el mundo de las compañías comienzan a aparecer como un nutrido número de regulaciones, ¿no? Con siglas nuevas que vamos incorporando a nuestro lenguaje, ¿no? Como la FCPA, FATCA, Basilea, SOX, que son normas que penalizan la corrupción, el lavado de dinero y otro tipo de prácticas ilegales, ¿verdad? Entonces, dada la complejidad de todo este contexto y este marco normativo, es que surge en las compañías la necesidad de ir incorporando la figura para que un líder en esta posición comprobara su cumplimiento y entrenara al resto de los miembros de la organización para que actuaran de acuerdo a las normas, ¿verdad? Hoy el concepto de cumplimiento normativo, previsión de lavado de activos, fraude, terrorismo, integridad, responsabilidad penal empresaria, son todos conceptos que están íntimamente ligados y relacionados, ¿verdad? Un punto de partida en estas regulaciones, si bien el primer instrumento jurídico a nivel internacional que ha ido abordando el tema, ¿no? Fue la Convención Interamericana contra la Corrupción, que los Estados miembros de la OEA han suscrito hace ya algo más de 25 años. En el mundo corporativo, el caso Enron sin duda ha sido lo que ha marcado el devenir de las posteriores regulaciones que se han ido incrementando y que han ido endureciendo, ¿no? Las penalidades y las exigencias para las compañías, sobre todo aquellas compañías transnacionales o que tienen obligación o operan a través de algún mercado de valores, con lo cual, a partir de este caso tan famoso es que surge la sanción de la ley Sarbanes-Oxley, más conocida como SOX, en donde la regulación americana establece ahí normativas mucho más severas para todos aquellos que alteren o incumplan con algún marco regulatorio. En este caso puntual había sido el incumplimiento de las normas contables que habían llevado a la compañía con ese incumplimiento regulatorio a falsear sus datos, y no solo devino en la caída de lo que en su momento era la séptima compañía más importante medida en función de sus activos en Estados Unidos, sino también la desaparición de la consultora que intervenía auditando sus balances, ¿no? Que era una de las 5 grandes compañías en ese momento. Bueno, a estos casos de renombre se le sumaron luego otros que han seguido manteniendo el tema candente, como a partir de la caída del banco de inversión de Lehman Brothers o el caso del fraude cometido por el asesor financiero Madoff, en la crisis de las hipotecas subprime. Digamos, hubo varios casos emblemáticos y que luego tuvieron aplicación efectiva en casos también de mucho renombre. Podemos citar, por ejemplo, a nivel internacional, lo que ha sido conocido como el FIFA Gate, en donde ahí a través de la aplicación de una normativa de alcance global se ha ido, digamos, juzgando y sometido a juicio y a tribunales las conductas indebidas de un grupo corporativo, ¿no? Que a través del pago de soborno, en este caso era funcionarios de la Conmebol, obtenían derechos de televisación y distintos beneficios de comercialización. Todo esto, como bien te decía, tiene un arraigo jurídico, un origen en la Convención Interamericana, a la cual luego le fueron siguiendo distintos tipos de normas, ¿no? Como la lucha contra el cohecho a los funcionarios públicos extranjeros, suscrita en París y que nuestra legislación luego adopta a través de la ley 25.319, ¿verdad? A eso le siguieron posteriormente, y ya más acá en el tiempo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones que la OCDE ha, de alguna manera, puesto a disposición tanto de sus Estados miembros como de aquellos países interesados en acceder a los estándares de esta organización que
que fomenta la armonización de normas, de políticas en materia económica o sociales, ¿verdad? Sergio, disculpa la interrupción, una consulta. Le pedimos también a los participantes que si tienen alguna consulta nos la acerquen al chat y se las transmitiremos entonces a Sergio y a Luis. Pero a mí del desarrollo normativo que estás comentando, me interesaría saber principalmente dos cosas, ¿no? A nivel nacional, nosotros tenemos legislación que aplica, digamos, en este orden de alguna manera. Esto por una parte. Y por otra parte también, si se puede saber, digamos, qué tiene que analizar una empresa en su interior para saber si cumple o no con la normativa, si está en falta o no, porque me imagino que quienes nos están viendo se están haciendo estas preguntas. Así que, si podemos esclarecer un poquito esto, y luego, Luis, si por favor te podrías ir preparando. Bien, Fernando, perfecto. Sí, claro, nuestro país fundamentalmente en los últimos años ha hecho un esfuerzo bastante importante por ir adecuando su normativa e ir ayornándolo a esta tendencia mundial, ¿verdad? Desde los esfuerzos, desde la sanción de la Ley de Ética Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública, y ya más acá en el tiempo, con la sanción de lo que es conocido, digamos, comúnmente como la ley del arrepentido, la ley 27.304, que esta legislación incorpora una extensión de mecanismos de mitigación de pena para los delitos de corrupción, ¿verdad? Si bien las mitigaciones de pena estaban estipulados en nuestro Código Penal hacia otro tipo de actividades, lo que se hace a través de esta legislación es incorporarlo a los delitos de corrupción en un mecanismo llamado de delación premiada, ¿verdad? Y después en lo que hace puntualmente sí a la materia que nos ocupa, con la sanción de la ley 24.701, que es la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, es donde ya se introduce directamente el concepto de compliance y la figura del compliance officer, y establece, obviamente, de movida cuáles son los hechos que están penados y sancionados por este marco regulatorio, que básicamente tienen que ver con el tema del cohecho o el enriquecimiento ilícito de funcionarios o la publicación de balances falsos, y ahí introduce una serie de requisitos o estándares para las compañías orientados hacia la implementación de programas de integridad o de buen gobierno o de compliance, ¿verdad? Obviamente también estableciendo las sanciones que le cabrían por incumplimiento o en casos que sean sometidos por algún hecho de corrupción ante la justicia, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sergio, ahora le vamos a dar la palabra a Luis, pero quería por favor si podías ir preparando para la vuelta, para la segunda parte, ¿por qué hablamos de compliance y comercio internacional? Porque seguramente quienes nos están viendo están muy interesados si no están ya comercializando en mercados internacionales, en abrir el mercado internacional, en sumarse a cadenas de valor internacional. Y bueno, ¿y por qué relacionamos, qué relación, qué vínculo tiene y si es importante compliance en el contexto internacional? Para dentro de un ratito. Luis, bienvenido y nuevamente gracias. Fernando, muy buenos días, muchas gracias nuevamente a vos y el placer de compartir esta jornada de COMEX con todos los participantes. Así que, bueno, un poco como estaba mencionando Sergio en el inicio, la gran importancia que tiene el compromiso y el liderazgo que tiene que tener la alta dirección frente a temas tan sensibles como estos que estamos abordando en este momento. Dentro de mi especialidad existe en el correr de los años un ayornamiento y una adaptación de lo que realiza el organismo internacional ISO en la emisión de sus normas, a través de las cuales también ha tenido en consideración todas estas cuestiones que se han ido presentando a lo largo del tiempo para alinearse con las empresas que quieren verdaderamente asumir un compromiso
fuerte con algún programa de cumplimiento, algún programa de compliance, y tal es así que ha generado en el año 2016-2017 una primera norma que no es certificable, pero que sí da una guía de cómo conformar estos programas de cumplimiento, que es la norma ISO 19600, Sistema de Gestión de Compliance. Esto permite a las organizaciones que están decididas a enfocar este flagelo y tener el acceso a las operaciones comerciales con total transparencia y bajo un marco de ética, a describir, detallar y de alguna manera acotar todas aquellas cuestiones de riesgo que pudieran tener estas empresas frente a posibles hechos de cohecho, soborno o alguna otra cuestión que tuviera que ver con la falta de ética comercial. Pero Luis, perdón, es como las ISO que conocemos de producción, digamos, porque conocemos todas las ISOs de la producción, que todas las empresas dicen, bueno, me adhiero a esta ISO porque mi cadena de producción tiene que estar controlada y certificada. ¿Es eso? ¿Es como eso? Efectivamente así es, Fernando. En la última versión que tiene ISO 9001, que es una de las más famosas, las más conocidas, ha derivado en un cambio, en un ayornamiento de su estructura, y esa estructura la ha mantenido en toda la línea ISO, incluyendo esta, ¿no? O sea, los capítulos están desarrollados de tal manera que arranca fundamentalmente con una cuestión que es la que yo mencionaba al comienzo, que es el tema del liderazgo, del compromiso de la alta dirección. Es decir, cualquier empresa que esté en este momento pensando o ya tenga implementado un sistema de gestión de ISO 9001 o de ISO 14001, ya tiene un marco de referencia de cómo armar su sistema de gestión antisoborno, o por lo menos su programa de compliance, teniendo como base, teniendo como apoyatura esta conformación de la norma esta la 9001, de la cual también se ha derivado de la forma de estructura todas estas otras que han venido también ayornándose a esta nueva estructura que tiene ISO 9001. Así que es correcto lo que vos mencionás. Luego también, ya teniendo más concreto la aplicación de leyes en la Argentina, también ISO ha editado otra norma internacional, que esta sí es certificable, que es la ISO 37001, en esta vez sí es Sistema de Gestión Antisoborno. Esta norma, si bien también mantiene la misma estructura que ISO 9001 que alguna de las otras, está directamente enfocada a cómo armar dentro de una organización un sistema de gestión antisoborno, que contiene una parte que es la del programa de compliance, luego de lo cual se realizan emisión de políticas antisoborno o sistemas de gestión de debida diligencia para la selección de los proveedores o lo que llaman socio de negocios, o mismo de los empleados que trabajan o que se van a contratar o que de pronto van a ser promovidos dentro de la organización a funciones o puestos claves que tendrían que ver con ese cuidado de qué es lo que se va a realizar y de qué manera, ¿no? A través de un sistema de detección de riesgos de soborno o algún otro tipo de violación a la ética comercial, ¿sí? Luis, digamos, ¿por qué una pequeña o mediana empresa, también grande empresa, ¿no? Pero cuando uno piensa en una gran empresa es más fácil comprenderlo, pero ¿por qué una pyme qué beneficios para una pyme conllevaría analizar la posibilidad de esto? Esto, si lo podés aclarar un poco ahora, para después me gustaría si pudiéramos saber qué significa un proceso de certificación, qué tiene que hacer una empresa para acceder, cuánto dura un proceso de certificación. ¿Es caro? Sin hablar de números concretamente, pero ¿esto significaría un costo tremendo para una empresa o no? Entonces, si podemos aclarar esto, es decir, ¿qué beneficios traería para una empresa, principalmente pequeña y mediana? Porque sabemos que las grandes pueden encarar y han encarado estos procesos, ¿no? ¿Qué beneficios traería entonces? Imaginémonos para una pyme incorporar compliance. Y después vemos todas estas cuestiones de tiempos y las normas ISO tienen como característica permitir estandarizar los procesos dentro de una organización. Es decir, no importa a qué se dedique, cuál sea el tamaño de su estructura,
la empresa ya tiene una forma de hacer las cosas. Volcándose o mirando o teniendo como espejo la estructura normativa, sea cual fuere, lo que la organización logra es un acomodamiento, una forma más concreta y estandarizada de realizar los procesos, y eso trae altísimas ventajas. Está trabajando en lo mismo que hace, pero de una forma más organizada, y esto las hace más confiables. Y si más aún lo que estamos implementando es un sistema de gestión antisoborno, o al menos un programa de compliance que podría ser como un puntapié inicial, estaríamos dando ya una imagen frente a nuestros posibles clientes como un proveedor confiable, porque hace las cosas de una manera que puede ser previsible, y eso es altamente confiable, y a la hora de seleccionarlo como proveedor es un diferencial importante, sí. Después ampliaríamos un poco las otras preguntas si vos querés, pero sí, básicamente estamos hablando de esto, sí. Perfecto, Luis. Yo cuando planteas estas cosas de la diligencia y de la cuestión de la previsibilidad y de la imagen de una empresa para con sus posibles clientes, y pensaba también en el ámbito internacional, ¿no? En lo que le pedíamos a Sergio que nos aclare un poco. Generalmente se habla de la huella de carbono. En algún momento se difundió mucho la cuestión del certificado de origen. Y bueno, y creo que actualmente, Sergio nos lo podrá explicar mejor, la cuestión de incorporarse a una cadena de valor internacional, que es la mejor manera de acceder al comercio internacional, de abrir mercados internacionales. Sí. Este tema me parece de la certificación de una gestión transparente, clara y sin corrupción, teniendo en cuenta los antecedentes de los casos que nombró Sergio y de otros casos que han repercutido principalmente en Argentina, ¿no? Cuadernos, etc. Entonces, y de los casos exitosos que hemos conocido, muchos en Santa Fe, de aquellas empresas que no se involucraron en ese ámbito y que haberse mantenido fuera de esto, es decir, haber mantenido una conducta de transparencia, catapultó la producción y abrió mercados nacionales e internacionales de manera tremenda, ¿no? De empresas que han tenido éxito exclusivamente por no haber participado de ese entramado, de esa modalidad de trabajo, ¿no? De manera que yo, Sergio, si me permitís, me gustaría ampliar este concepto con respecto a la relación que tiene compliance, incorporar compliance en una empresa, teniendo en cuenta las ventajas que nos comentaba Luis, pero mirando hacia el exterior, hacia los mercados internacionales y aquellas empresas que ponen la lupa en la metodología de gestión de una empresa. Sí, perfecto, Fernando. En general, es fundamental resaltar esta cuestión que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Para cualquier empresa puede trasladarse el concepto que opera a nivel local y sobre todo, obviamente, las que están orientadas hacia el comercio internacional, es la cuestión de construir confianza, previsibilidad y prestigio, ¿no? Hacia el exterior. Hoy en día todavía en nuestro país, más allá de determinados sectores como el rubro del sector financiero que incorpora la figura del compliance ya desde hace unos cuantos años más atrás, es un tema relativamente nuevo. No hay todavía una percepción acabada de lo que significa el riesgo de incumplimiento, porque este concepto, salvo aquellas que son subsidiadas de empresas, filiales de empresas multinacionales o del sector financiero, que por la propia presión regulatoria del Banco Central o la Comisión Nacional de Valores o la Superintendencia de Seguros, ya tenían una figura dentro de su estructura, para las compañías que operan o están operando o deciden operar comercialmente con el exterior, es fundamental. De movida, digamos, el conocimiento de la normativa del país de origen y del país de destino de su mercadería, ¿verdad? Cada compañía deberá hacer o poner en una matriz de riesgo, ¿no? Como estamos acostumbrados a comenzar esta tarea cuando
cuando decidimos encarar o acompañar a alguna empresa en la implementación de un programa de compliance o en una certificación de un proceso, es esta matriz de riesgo, ¿no? Bueno, es decir, en el ámbito en el que me muevo, ¿qué legislación es la que corro cierto riesgo de cumplir? Y a partir de ahí, en esta matriz, ponderar, ¿no?, la probabilidad de ocurrencia que tenga alguna posibilidad de incumplimiento y qué impacto va a tener eso en mi organización, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de ese análisis hay que trabajar de una manera, es recomendable, ¿no?, ir trabajando de esta manera preventiva. Esto obviamente conlleva un conocimiento de punta a punta de lo que es una operación de comercio exterior, ¿no? Desde los requisitos que debo cumplir con mi mercadería para que salga del país hasta los requisitos que me exige el comprador en el exterior para que esta mercadería ingrese. Y esto abarca toda la cadena, más cuando se trata de una cadena integrada, como puede ser la cadena agroalimentaria, tanto a nivel local como a nivel internacional. Este marco de conducta, de actuación ética, debería marcar el rumbo para todos los integrantes, ¿no? Llámese, no sé, transportistas, operadores, logísticos, financieros, agentes, los servicios portuarios. Todo este tipo de actividades, que cada una de ellas tiene su propia regulación, deben estar correctamente mapeadas y ponderado el riesgo que tienen que conllevan cada uno de ellos, ¿no? Se sabe también, y esto con experiencia, vos has citado alguno, ¿no?, a nivel local, algún caso de renombre, ¿no?, el caso de los cuadernos, y en materia de comercio exterior, recientemente también ha habido un fallo de la Sala B de lo penal económico que ha confirmado el procesamiento de unas más de 40 personas y 12 compañías por el tema de hechos de corrupción o de fraude detectados en operaciones de comercio exterior, ¿verdad? Y esto es sabido, que cuando hay exceso regulatorio, digamos, más riesgo, más tendencia a fomentar nichos de corrupción para tratar de sortear o destrabar ese tipo de regulaciones. Es ahí donde hay que poner el foco para evitar estar en una situación de riesgo, ¿no? Y esto traspolado a una mirada internacional, sobre todo tener en cuenta que hoy en día las compañías internacionales y sobre todo los agentes financieros trabajan con muchas bases de acceso a bases de datos. Por eso es recomendable también, ¿no?, que las compañías, cuando deciden abordar el camino de implementar un programa de compliance, trabajen con herramientas de data research, donde puedan acceder y saber, digamos, con un análisis de sus clientes, proveedores o las instituciones con las que opere, si están incluidas o no en alguna lista de infractores o sanciones por incumplimiento de normas regulatorias en materia de transparencia, de corrupción, de terrorismo, de lavado de activos o de personas políticamente expuestas. Digamos, esto sobre todo aquellos que operen en un mercado internacional donde están sujetos a normativas, sobre todo los que operen con mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, cuyas regulaciones son más duras, ¿no? E inclusive muchas veces también, si operan con otros mercados, tener en cuenta quizás que no estemos, o si estamos comerciando con algún país que tiene sanciones económicas por algún motivo o que son de alto riesgo, poder tenerlo en cuenta, porque sobre todo en Estados Unidos, que tiene un alcance extraterritorial, su normativa de aplicación extraterritorial, sin que exista un nexo con Estados Unidos directos, si pongamos un ejemplo, si un banco donde hacen fronting o tiene la cuenta al exportador recibe la cobranza de un cliente por una operación de exportación de algún país que tenga alguna sanción o de cuyo cliente esté en alguna lista de incumplimiento del organismo regulador americano, lo que seguro va a suceder es que ese banco retenga esos fondos y después eso es de muy difícil recuperación. Digamos, tengamos en cuenta, mira, Fernando, para tener una idea, la OFAC, que en sus siglas en inglés es
el organismo de control sobre activos extranjeros en Estados Unidos, solamente el año pasado obtuvo una recaudación de 1.200 millones de dólares por aplicación de sanciones o por convenios en donde se han venido las compañías a prestar colaboración en investigaciones de hechos de incumplimiento o posibles hechos de corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso resulta sumamente importante que al momento de encarar o de comenzar con un diseño de un programa de compliance o en una segunda etapa certificar esos procesos internamente dentro de la compañía, pongamos en esta matriz de riesgo todo el análisis de esta normativa. Sergio, a mí se me despiertan varias preguntas que también me gustaría saber la opinión, principalmente en el tema, nos están viendo representantes de entes públicos en este momento, y vos mencionaste el tema del exceso de la regulación y de los recovecos que incentivan a este tipo de actividades, ¿no? Por una parte me gustaría saber la opinión tuya, Luis, con respecto al exceso normativo en Argentina, ¿no? Que creo que es un tema que hay que trabajar. Y también, Sergio, en particular, quería consultarte sobre, hay mercados que vos mencionaste que tienen, bueno, regulaciones muy severas, como la Unión Europea y Estados Unidos, pero a mí, por ejemplo, me ha tocado ir en misiones comerciales a China y, digamos, a Asia, y a veces hay miedo de no poder llegar a comprender la complejidad normativa de estos destinos, ¿no? La consulta es, cuando uno se acerca a una consultora, en este caso si te pidiéramos a vos un asesoramiento, eh, esta investigación del marco regulatorio para poder abrir un mercado que es desconocido, como puede ser Malasia, la misma China, Tailandia, en estos destinos exóticos, ¿se puede hacer una investigación? ¿Eso se puede trabajar? ¿Es de difícil conocimiento? ¿Hay que tener miedo o uno lo puede hacer sin tropezar? ¿Cómo se trabaja esto que es importante para la apertura de nuevos mercados, ¿no? Sí, mira, es muy importante esto que mencionás, Fernando, y quizás también me da pie para aclarar, porque uno por ahí nombra todos estos conceptos y por ahí el receptor, que podemos estar hablando bien como pyme y demás, puede ver todos estos conceptos como muy distantes o de difícil implementación. Quiero antes de adentrarme a la respuesta de tu consulta, a ese tema también, ¿no? Porque en nuestro país la legislación es clara también y pondera la dimensión o la capacidad económica de la compañía, digamos. No se le va a exigir o no se le va a ponderar con el mismo rigor de la penalidad que pueda caber ante un incumplimiento en una compañía a una pequeña empresa que quizás a una filial de una multinacional, ¿verdad? Porque claramente la legislación hace esa distinción. Es decir, uno puede comenzar con la implementación de un programa de compliance teniendo un código de ética, algunos procesos claros reglamentando cuál es la política de integridad de la compañía, el foco puesto en las actividades de mayor riesgo, un canal de denuncias y un área de investigación ante estos hechos denunciados o estos hechos que la propia compañía puede detectar o considerar como riesgosos o sospechosos. Es decir, cualquiera está en condiciones de comenzar con la implementación de un programa de compliance. Esto me parece muy importante resaltarlo, ¿verdad? Y después, yendo a lo que vos mencionabas de las compañías que deciden operar con mercados internacionales, sí, yo en ese caso no es de difícil. Hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Desde aplicativos o programas o software específicos para la implementación de sistemas de compliance para ayudar, digamos, ¿no? Como herramienta. El uso de la tecnología es fundamental. El blockchain hoy, por ejemplo, se ha transformado como un gran escribano digital para dar confianza y transparencia a los contratos y operaciones internacionales, y hay muchas bases de datos también o servicios que brindan distintas compañías que en muchos casos no son para nada costosos, ¿no? De acuerdo obviamente a la envergadura del negocio, de la operatoria de la compañía, donde uno puede acceder a muy buena información más allá de lo que estamos acostumbrados quizás a consultar
de informes comerciales y demás, hay muy buenos perfiles de riesgo y de análisis, tanto de mercados como de los clientes y proveedores con los que la empresa opera, ¿verdad? Sí, es muy importante. La verdad que nunca, yo siempre he focalizado en materia de comercio exterior, que he trabajado mucho en la parte logística, comercial, pero pocas veces en la parte financiera. Esto que destacaba de que por ahí se puede llegar a retener un pago porque interviene un banco que tiene algún antecedente complicado, es de destacar, ¿no? Realmente. Sergio, si me permitís, creo que hay una pregunta que nos estaban comunicando por el chat, que se la transmitiría a Luis, que nos están consultando. La pregunta dice así: las normas ISO apuntan a procesos. ¿El compliance apuntaría más a los recursos humanos? En ese sentido, ¿qué acciones se deberían realizar y en qué áreas para garantizar los recursos humanos a la altura de las circunstancias y que garanticen empresas y negocios ejemplares? Luis, esta consulta me parece que necesitaría explicar un poco más cómo es el proceso y engancharíamos, si te parece bien, con las consultas que hacíamos anteriormente respecto a que ¿cuán largo es un proceso de compliance? Si es oneroso, es decir, si una empresa, si una pequeña y mediana empresa podría acceder a esto, ¿no? Digamos, ¿qué implica acercarse a un proceso de certificación de compliance? Aclarando entonces esta consulta, podríamos empezar a aclarar esas cuestiones que resultan importantes. ¿Cómo no, Fernando? Mirá, en primer lugar, como bien explicaba recién Sergio, esta cuestión tiene una implementación progresiva. No es necesario que una empresa se aboque hasta el final de si no tiene una experiencia, un abordaje previo en introducirse en la implementación directamente de un sistema de gestión. Si tiene la necesidad la empresa de ya empezar a ver posibles aperturas de negocios en el exterior y empiezan esta serie de requisitos, el primer paso es tener un programa. Luego de un tiempo, si eso se puede ver algún éxito, alguna forma de ya ir entrando en el tema, toda la organización, si bien es importante, como decía al principio, el tema del liderazgo, toda la organización tiene que estar involucrada. Hay también dentro de la organización un crecimiento progresivo que permite la implementación posterior de otros requisitos, incluso los normativos. En todas las empresas que nosotros hemos tenido experiencia hasta el momento de la implementación, realizamos tareas que tienen que ver con ser amigables con la forma de trabajar de la empresa. Es decir, nunca en ningún momento se puede introducir un cambio tal que cambie el talante o la forma de trabajar de la empresa, porque sería totalmente contraproducente. Al contrario de eso, lo que la norma implica y nuestra forma de trabajar, y la de muchos otros consultores seguramente, porque es una forma tradicional y concreta, es la de ir haciéndolo de manera progresiva y amigándose con la empresa. Los plazos de implementación que vos me decías, o si no, te respondo un poco el tema de esta consulta que hacían. Los recursos humanos dentro de la organización, para este caso en particular, es de vital importancia, porque si bien la organización a través del liderazgo define las cuestiones básicas y centrales de la estrategia de la empresa, tal como la política o el programa de cumplimiento, los que van a ser responsables de que esto verdaderamente funcione es el personal. Y así como Sergio mencionaba la importancia de ir armando un programa de riesgo y demás, la capacitación al personal en cuanto a conocer específicamente las desventajas y las consecuencias que podría tener la introducción o embarcarse en alguna cuestión que no fuera completamente ética, comercial, para la persona, para su familia y para la imagen de la empresa. Entonces, una de las cosas que fundamentalmente se comienza a trabajar para esa implementación con respecto al personal es esa concientización y hacer programas de capacitación de manera que entiendan estas dos cuestiones. Por un lado, la importancia de estar en contra del soborno o de algún otro acto como la dirección lo indica. Y por otro lado, saber que cuenta con un respaldo tal que puede realizar alguna denuncia si tiene alguna sospecha, de manera que eso sea canalizado sin temor a que exista algún tipo de represalia.
Así que Luis, es fundamental trabajar con el tema del personal, sí, claro que sí. Luis, vos estás, lo que es decir, es un cambio cultural, no solamente de la dirigencia, sino de todo el personal de la empresa. Y además de toma de conocimiento de un plexo normativo complejo también, ¿no? Cuando vos hablas de una certificación de compliance para, imaginemos una mediana empresa, ¿de qué tiempos hablas? ¿Cuándo una empresa puede decir, bueno, yo ahora certifiqué un proceso y estoy en capacidad de ostentarlo para poder abrir mercados, como mencionábamos anteriormente, y sumarme a una cadena internacional de valor que existe esta transparencia en la cadena de producción propia, así como en la cadena de mis proveedores, ¿no? También. ¿Cuánto sería un tiempo que vos me digas, mira, en determinados meses podemos decir que una empresa puede tener un certificado que pueda ser ostentable internacionalmente? Fernando, yo diría que el plazo lo va a ir marcando o el ritmo lo va a ir marcando la propia empresa. Mira, contrariamente a lo que uno cree, o mismo vos mencionabas recién cuando es una pequeña empresa, nosotros hace ya algunos años empezamos a trabajar con la implementación de un sistema de gestión en la empresa Aeropuerto Argentina 2000. En ese momento, y como ahora, es una empresa enorme, enorme, con una gran cantidad de departamentos y una gran cantidad de personal. Y sin embargo, optaron por la forma que a nosotros nos parece más adecuada, que es ir haciéndolo de manera paulatina. Hasta incluso se pueden ir implementando, porque acá lo que se hace es un diagnóstico de todos los procesos, se arma un mapa de procesos del sistema de trabajo de la empresa, y en función de eso se empiezan a alinear esos procesos a los requisitos normativos. Esto puede variar dependiendo de la cantidad o del volumen o de la intensidad que la empresa le dedique a esto, en plazos que puede estar entre 6, 8 meses hasta un año o un año y medio, ya te digo, dependiendo del volumen y de la impronta que le dé la empresa para llegar a este punto. Si hay alguna situación en la que es necesario ralentizarlo, porque es necesario introducir esta cultura dentro de la organización, se va haciendo de esa manera progresiva. Y si ya la organización ya tiene alguna experiencia, como por ejemplo alguna implementación de la línea ISO que ya tiene dentro de su organización, quizás el proceso sea un poco más ágil, porque concretamente habría que ir a los requisitos de esta norma específica de antisoborno, ¿verdad? Luis, perdón, suena si uno no tuviera conocimiento del tema, suena costoso. Suena costoso. Bueno, es como todo, Fernando. La línea de la implementación de normas ISO tiene una distinción entre lo que es costoso y lo que es inversión. Las empresas que toman seriamente este liderazgo para ir adelante en este paso de cultura y de calidad, toman estas inversiones justamente como eso, como una inversión hacia una imagen mejor. Además de producir beneficios internos como reducción de costos, minimización de tiempos, mejora en los procesos que se hacen más dinámicos, más eficientes, que esta es quizá la palabra clave, porque no es lo mismo hacerlo una cosa en un determinado tiempo con ciertos recursos que ponerle muchos recursos. Lo que se llama crédito fiscal. En fin, hay una serie de beneficios que, bueno, mismo ahora para las empresas que no es el rubro, pero ya que lo voy a mencionar, existe ahora una ley recientemente sancionada, que es la cultura del conocimiento, lo que es conocido como la ley de software, que también promueve para las empresas que están implementando sistemas de gestión y que estén en esa actividad alguna serie de beneficios impositivos de otra índole, que para las pymes es verdaderamente un impulso importante en llegar a algo que resulta a priori como medio inalcanzable, ¿verdad? Sí, yo estaba pensando, Sergio, que a manera de consulta,
generalmente teníamos la concepción de que, por ejemplo, una multinacional que llegaba a la Argentina se adaptaba a la metodología de trabajo del territorio. Es decir, concretamente, si había una modalidad de trabajo para llegar a adquirir una licitación con un ente público que involucrara metodologías no transparentes, bueno, si el mercado es así, la empresa se adaptaba. Esa era la metodología antes de que saltaran estos grandes casos de corrupción internacional, ¿no? Con tanto impacto. La percepción real, de acuerdo a la experiencia, Sergio, que vos tenés a nivel internacional, en donde acomodás las gestiones societarias para que sean exitosas, ¿esto cambió? O digamos, los países que no somos desarrollados y nos quedamos así. Es decir, tenemos que hacer un trabajo legislativo, cultural, no solamente empresarial, sino también como país, y adaptarnos a ese nuevo mundo. Sí, mira, es así, es un tema de percepción y de cultura, y sobre todo entendiendo que nosotros partimos con un, digamos, con un peso extra, ¿no? Por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, toda América Latina, ¿no? Donde los índices de percepción de corrupción son muy altos. Y mira, yo para responderte eso te podría citar, digamos, uno de los estudios, de los últimos estudios globales que realizó sobre delitos económicos la consultora Pricewaterhouse, entrevistó a 6.400 ejecutivos de todo el mundo, entre ellos 120 argentinos, ¿no? Y dentro de esas encuestas, datos llamativos, digamos, que pueden apuntar a responder tu pregunta, marcan que la percepción y los casos de fraude o hechos de corrupción a nivel internacional en materia de comercio exterior, en su gran mayoría son de aquellas empresas que tienen sus casas matrices en América Latina, ¿no? Y lamentablemente Argentina está dentro de los 10 países de estos 115 que abarcó la encuesta, donde los ejecutivos argentinos manifestaron que se les ha solicitado algún tipo de pago de coima para realizar algún negocio. Entonces, esto requiere un esfuerzo extra. La normativa se ha ido adecuando, se ha ido ayornando, al punto tal que, como anécdota, puede sonar risueño, pero en estas exigencias que la OCDE pone y enfatiza mucho sobre los países del tercer mundo, sobre todo como que tienen alguna pretensión de acceder a estos estándares que establece este organismo multilateral, en algún momento hubo una normativa, un decreto que salió a aclarar, aunque parezca insólito, que no eran susceptibles de ser deducibles en el impuesto a las ganancias los pagos de coimas o cohecho a funcionarios. Pero esto es así, y esto ha pasado globalmente. No sé, el Código Fiscal alemán, si hay alguna tributarista en la sala de Zoom, lo pueden ver, hasta el año 2004 también incluía, pero a la inversa. Es más, admitía el Código Fiscal alemán la deducción de los pagos por cohecho sobre precio sobre aquellos negocios que se realizaban con países del tercer mundo. Digamos, todo esto ha cambiado. Hoy la tendencia es mundial, va obviamente hacia el levantamiento de los secretos fiscales, hacia el exceso de regulación y de controles, con lo cual yo creo que esta percepción del riesgo al incumplimiento o al fraude, las empresas deberían ir incorporándolo y tratar de, como lo hemos mencionado anteriormente, trabajar de una manera proactiva para anticiparse a gestionar estos riesgos, y claramente esto nos va a hacer ganar en confianza, en prestigio, y esto, porque es fácil por ahí hacer un negocio, o hoy en momentos donde vos mencionabas también los del exceso de regulación, tan difíciles o con tantas distorsiones para el comercio internacional por el que está pasando hoy nuestro país, con las brechas cambiarias, con las dificultades para acceso al mercado de divisa, con las restricciones para las importaciones, con las exigencias de refinanciación de deudas con el exterior, digamos, todo eso son situaciones que nos ponen muchas veces ponen al empresario
ante situaciones complejas de decidir, en donde tiene que ponderar el riesgo que asume en asumir determinada decisión, ¿verdad? Perfecto. Se nos está terminando el tiempo. Yo a manera de cierre, primero a vos, Luis, y luego Sergio, quería consultarte, Luis, concretamente, si alguien de quienes nos están escuchando hoy se interesa en averiguar de qué se trata, cómo puede incorporarse a este nuevo proceso, ¿qué tiene que hacer? Pensar en un directivo de las empresas que nos están viendo y decir, bueno, esto me interesa porque dada la situación de la Argentina y latinoamericana, como bien decía Sergio, es importantísimo ostentar un sistema de transparencia en la empresa. ¿Cómo se comienza? ¿Qué se hace? Bueno, en primer lugar, ya como decía antes, si la empresa no cuenta con algún antecedente o alguna forma ya preestablecida previa o preestablecida propia, mejor dicho, de cómo seguir adelante con estas cuestiones, obviamente puede consultar, debería consultar o tener el asesoramiento de alguna consultora que les permita ir guiándolos en el proceso de implementación, en primer lugar. Esto sí, después progresa y la empresa decide no solo implementarlo, sino también llevarlo al ámbito de la certificación. Luego habría que contactar a un ente certificador, que en Argentina ya los hay, porque verdaderamente esto está tomando una importancia radical, en el sentido de que cada vez son más las empresas que, así como en su momento empezaron a implementar ISO 9001, lo mismo ocurre con esta otra norma. ¿Sí? Entonces, los entes certificadores, que son los dedicados especialmente a convalidar y certificar que la empresa tiene un sistema de gestión de esta índole, se ha ido ayornando y también ha capacitado a sus propios auditores y está en condiciones de llevar adelante una certificación exitosa, con todos los requisitos que tiene, no como ocurría hace unos años atrás, en los principios, en los primeros certificaciones que hubo en la Argentina, que ya hay unas cuantas relativas a ISO 37001, o sea, un sistema de gestión antisoborno, que debían recurrir a entes certificadores internacionales, trayendo algún auditor brasilero o mismo algún auditor europeo que tenga conocimiento de habla en español, y si no directamente realizarlo en inglés, que es el idioma original de todas estas normas. Afortunadamente ya algunos organismos en la Argentina se han ayornado en este aspecto y están en condiciones de afrontar esto, con lo cual el empresario que tiene decidido poder hacer esto ya cuenta actualmente con un cúmulo de apoyatura local que le permitiría exitosamente llevar en el tiempo que decida una implementación en primer lugar y una certificación posterior. Nosotros disponibles para lo que gusten consultarnos desde ya. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Sergio, nos informan que quedan muy pocos minutitos. Para cerrar entonces, una última recomendación o comentario tuyo, por favor. Bueno, yo como sugerencia, digamos, diría que hay que animarse, digamos, hay el que está acostumbrado a manejarse en el mundo empresario está constantemente desafiando los límites o las metas, explorando nuevas actividades y comercio. En este caso es lo mismo, hay que animarse, no hay que ver esto, digamos, como un engorro de decir, bueno, tengo que cumplir con una normativa más. No, al contrario, creo que esto contribuye a fortalecer la actividad de la compañía, de su negocio, y sobre todo también de cuidar las responsabilidades de sus directivos, no verlos expuestos y mitigar la legislación para todas aquellas compañías que tengan implementado un programa de compliance. Tiene contemplado muchos beneficios al momento de que sean sometidos, en un caso extremo, a algún proceso de investigación judicial, muchos mecanismos de mitigación de pena por poder demostrar que la empresa ha transitado un camino de implementación de un programa de compliance y que ha puesto sus recursos enfocados en tratar de mitigar esos riesgos. Mirá, no es tan complejo tampoco, hay que tomar la decisión, hay que confiar en una persona del equipo interno, esto es fundamental, digamos, la apoyatura externa la hay mucha, porque hay muchos consultores, hay muchos profesionales que hoy están a la altura de las circunstancias, pero hay que contar con un liderazgo interno y como es conocido también, ¿no?, en el mundo corporativo, ¿no?, el tono
o el énfasis que le ponga la dirección a esto es muy importante, digamos. Es muy importante que baje desde la línea directiva el compromiso, ser inflexibles contra los hechos de corrupción, y apoyar con recursos y con acompañamiento al líder del proyecto o al compliance officer que se decida, digamos, empoderar en este cargo, y siempre, obviamente, que va a fortalecer la interacción con algún asesoramiento externo y el acceso quizás a bases de información que le permitan contar con mejores elementos a la hora de hacer un diagnóstico de estos riesgos de incumplimiento. Perfecto. Luis, Sergio, una vez más, muchísimas gracias. Creo que fue aclaratorio los conceptos que nos dieron. Y los invito si tienen alguna consulta más, a quienes nos están viendo, a escribir a cadelgroups@gmail.com y derivamos entonces las consultas en Sergio o Luis. Así que nuevamente muchas gracias y seguimos con vos, Enrique, para seguir con las actividades de esta semana COMEX. Gracias nuevamente.